pero si ya lo hicieron una vez, pues lo pueden hacer otra vez. Doctrinalmente, manejar este tipo de situación va a ser muy difícil porque en el seno de la policía y de las Fuerzas Armadas, esto generalmente se consideraba una operación antinarcóticos, pero ya es bien distinto hablar de temas de terrorismo. En general, nuestra aproximación al terrorismo ha sido la visión norteamericana, el CISEN, las propias Fuerzas Armadas mexicanas, en el rubro de las Fuerzas Especiales, que son los que atienden estos temas, pues habían estado muy imbuidas en el ámbito del terrorismo islámico, que es el que en el específico le interesa al gobierno estadounidense, pero el terrorismo viene en todos sus colores y sabores, y en ese sentido, me parece que en México no tenemos las herramientas ni siquiera doctrinales para empezar a pensar lo que ocurrió en Tamaulipas, ¿no? Porque nunca nos había ocurrido un evento así de aleatorio de violencia. Te pongo otro ejemplo. ¿Te acordarás del granadazo en el grito de Sí, independencia de Michoacán, Michoacán de Michoacán, 2009, sí, si no mal recuerdo? sí. Todavía ese evento entra dentro de la categoría de delincuencia organizada. ¿Por qué razón? Porque la intención no era hacerse del gobierno de Michoacán o aterrorizar a la población, sino decirle al gobernador, bájale 2 rayitas porque el cártel necesita operar en estas zonas. Pero lo que ocurrió en Tamaulipas ya no es así. Cuando tú escoges víctimas al azar, cuando ya no responde este patrón de permitirme mi operación económica, eso ya escala, eso ya desdibuja la frontera entre terrorismo y delincuencia organizada. Y en ese sentido, como tú dices, puede volver a pasar, podríamos volver a tener un incidente así. Y también puede volver a pasar que el Estado mexicano incurra en violaciones a derechos humanos. Tenemos cantidad de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de policías o de militares involucrados en estos casos. Y aquí nos metemos otro tema, ¿no? Que es la militarización de la seguridad pública y el por qué este tipo de labores tendrían que hacerlo policías, gente que se entrenó para esto, no un personal cuya pedagogía de la violencia la tienen 24/7 interiorizada. Qué barbaridad. Bueno, ahora la última pregunta. Víctor, esto tiene un costo, esto tiene un costo económico, esto tiene repercusiones económicas posteriores para la maquinaria económica, tanto local como nacional, ¿no? Sí, el, los cárteles del narcotráfico migraron su modelo económico. En el siglo pasado, su principal ganancia era el mover la droga de un lado de la frontera al otro. Pero conforme se recrudecen los controles migratorios en los Estados Unidos, sobre todo después de los atentados a las Torres Gemelas, los grupos criminales se tienen que diversificar y en ese sentido empiezan a parasitar las economías locales a través de la extorsión, el secuestro, la trata. Bueno, Guanajuato, por ejemplo, pensemos, ¿no? Es que es uno de los más claros ejemplos de violencia en el caso de cobro de derecho de piso. Y esto tiene repercusiones a nivel internacional porque habrá muchos empresarios que prefieran no traer su inversión a México, no abrir una fábrica, no abrir oficinas y llevarse esa inversión a cualquier otro lado. Y esto además se agrava si en efecto hay un reconocimiento internacional en este caso del cártel del Golfo y de los Zetas como un grupo terrorista, porque se activa todo un entramado internacional de monitoreo para prevenir la financiación al terrorismo. Entonces, podríamos tener un escenario en el que hacer transacciones, ¿no? La compra de pesos, el realizar una inversión en territorio mexicano, sea mucho más lento y mucho más monitoreado, precisamente porque otros países están obligados sin importar la latitud, a combatir la financiación del terrorismo. Entonces, sí hay implicaciones económicas que van incluso más allá de lo que hemos visto. En general, la presencia de un cártel, por ejemplo, el cártel Jalisco, que es uno de los que más parasitan la economía local, por supuesto que impacta sobre todo a los pequeños negocios, pero además tenemos que poner en perspectiva la dimensión internacional, que todos los países civilizados del mundo que han firmado las distintas resoluciones en torno al combate al terrorismo, hagan mucho más lenta, mucho más monitoreada la inversión a México, las transacciones que lleguen o que salgan de territorio nacional, y hay que tener mucho cuidado porque entonces ahora sí lo que Santiago Nieto hace como bully a nivel local nos lo van a hacer todos los países de la comunidad internacional y eso va a poner en una crisis a la de por sí ya vapuleada economía mexicana ahorita con el COVID-19.